Capítulo 5. Iván el Santo y la muerte en los pinos. Sabemos que son bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados los que por causa de lo alto sean insultados y se diga toda clase de calumnias en su contra, porque su recompensa será grande. Felipe Calderón en las honras fúnebres del Campo Marte, 5 de noviembre de 2008. Felipe, el avión de Juan Camilo cayó sobre Reforma y no hay sobrevivientes, le dijo al oído su secretaria particular Aitza Aguilar. Felipe Calderón sintió el vacío, su rostro se transfiguró. Se colocó la mano derecha sobre la frente y caminó hasta la nave dando tumbos. En silencio, subió al helicóptero que lo trasladó a la base militar de Zapopan, Jalisco, y en estado de shock se dirigió al avión que lo llevaría a la Ciudad de México. Una vez adentro, se cambió de ropa y habló con César Nava. Le pidió que se comunicara con Marigeli, esposa de Juan Camilo, y que preparara el terreno para su llamada. Marigeli, Juan Camilo iba en el avión y pues ya falleció. Margarita ya va para allá. Se quebró y cortó antes de que la viuda pudiera responder. Al poco rato, Margarita llegó a la residencia de los Mouriño Escalante en Las Lomas para consolar a la viuda y a sus 3 hijos. El 4 de noviembre de 2008, a las 18:40, el Learjet 45, que había partido de San Luis Potosí, se desplomó al costado del anillo periférico, cerca de la fuente de petróleos y muy cerca de Los Pinos, como si fuera una mala señal. Junto a Juan Camilo Mouriño murieron José Luis Santiago Vasconcelos, ex zar antidrogas y, en ese momento, secretario técnico de la Reforma Penal; Miguel Monterrubio, director de comunicación de la Segov; Arcadio Echeverría, amigo de Campeche y coordinador de eventos y administración; Norma Díaz, directora de información; la sobrecargo Giselle Carrillo; Julio César Ramírez Dávalos, miembro de la tripulación, y Álvaro Sánchez Jiménez y Martín de Jesús Oliva, pilotos de la aeronave. A todos hay que sumar 7 vecinos muertos y más de 40 transeúntes heridos. El avionazo sacudió México como un mazazo. Las llamas, el caos y los restos humanos calcinados y esparcidos en la calle devolvieron a la memoria popular el temor de otro tiempo, cuando los mexicanos comprobaron que el crimen y la policía eran parte de su historia. La santificación. Con su muerte, México pierde a un gran mexicano, inteligente, leal, comprometido con sus ideales y con el país, honesto y trabajador. Con Juan Camilo compartí el ideal de una patria nueva, un México distinto donde brillara la justicia, la libertad, la democracia, la seguridad. Nunca dudamos de empeñar nuestras vidas para ver engrandecida nuestra patria. A los mexicanos les pido que, además de elevar sus plegarias, recuerden a Juan Camilo como un mexicano joven, comprometido y honesto, que se entregó a México para transformar nuestro país. Así, habló Felipe Calderón el 6 de noviembre de 2011, con el rostro desencajado durante el homenaje en el Campo Marte frente a los 8 féretros. Faltó el del piloto Álvaro Sánchez, cubiertos de la bandera mexicana, con un discurso sobrecargado de adjetivos y definiciones que no tenían ninguna relación con quien en vida había sido Juan Camilo Mouriño Terrazo. El 9 de noviembre tuvo lugar el homenaje realizado en la sede del PAN, en un escenario fúnebre, musicalizado por Vivaldi, repleto de gafetes con la fotografía del difunto y brazaletes con los colores del blanquiazul que decían: Juan Camilo, gracias. Durante el evento presidió
por el retrato del fallecido y de su amigo Arcadio Echeverría, muerto con él, todo colmado de flores, se reforzó la estrategia de elevar a Iván a una categoría celestial, de mártir, alejado de cualquier crítica que pudiera provenir de este mundo. Algo que no funcionaba en la mente de Felipe, o algo grave, estaban ocultando, pero ese no era Juan Camilo. Me comentó un amigo de Iván, como le decían los íntimos, que estuvo presente en la ceremonia y que no creía en la hipótesis del accidente. Felipe Calderón fue más allá en su delirio místico y se atrevió a comparar a Juan Camilo con el Cid campeador. Juan Camilo era un hombre perseverante, invencible, inderrotable. No lo podían detener en vida y tampoco lo detendrán en la muerte, porque sus ideas y valores y su ejemplo y su recuerdo, como el Cid campeador, seguirán ganando batallas después de muerto. Ejerció el poder con todas sus consecuencias, con todas sus amenazas, con todas sus flaquezas, con todas sus fortalezas, con todas sus ingratitudes, porque es muy fácil pontificar sentados, como dije alguna vez, desde la columna de mármol, desde el pedestal que se convierte precisamente por la inacción en pedestal de imbéciles. Germán Martínez Casares, al borde del llanto, agregó unas gotas de agua bendita al fuego del martirologio. Por la memoria de Juan Camilo Mourinho, nos vamos a permitir que el narcotráfico y las drogas lleguen a nuestros niños. Por tu memoria limpia y valiente, el PAN no va a pactar con delincuentes. Por eso te prometo que sin flanquezas ni desmayos, sin miedo y sin vacilaciones, los panistas estaremos al lado del presidente Calderón, porque son más dolorosos los males causados por la cobardía que una muerte inesperada en plenitud de su vigor, de un hombre que participaba de una esperanza común. Nunca te dobló el miedo, ni a ti, ni a tu inseparable amigo Arcadio. El melodramático discurso de Germán Martínez, un político que detestaba a Iván, básicamente por celos, porque lo había desplazado del lugar de privilegio que ocupaba junto a Felipe Calderón, era incomprensible. Aquí regresan las interrogantes. ¿Qué quería transmitir el presidente con estos mensajes crípticos? ¿De qué amenazas hablaba? ¿A qué pactos hacía referencia Germán Martínez Casares? Se vivían tiempos irracionales. El rey de Tánatos. En noviembre de 2008, México no era el reino de Eros, se había transformado en el Tánatos. La muerte trágica de Juan Camilo Mourinho marcó el comienzo del declive de Felipe Calderón. A las masacres cotidianas, a los decapitados y mutilados, a las fosas comunes que rebosaban de cadáveres sin nombre, a la pobreza en aumento, a los crímenes y corruptelas que involucraban a hombres del gobierno, se sumaba la caída del Learjet y las desconfianzas sociales sobre la teoría oficial de que había sido un accidente, entre comillas. La imagen del mandatario estaba por el suelo. Ya no fue el mismo, parecía un zombi. Hablaba poco y estaba más irritable que nunca. Para Felipe, Juan Camilo era su otra mitad y su muerte lo dejó solo. Decían en el círculo íntimo, la conjetura de un atentado no se alejó de su mente y aunque en público expresó lo contrario, la sombra permanecía. El clan Mourinho no aceptó la hipótesis del accidente. Carlos Mourinho Atanés y su progénito Carlos interpelaron duramente al presidente en una reunión a solas que mantuvieron en Los Pinos. Dicen que Felipe Calderón no habló, que estaba devastado frente a las durísimas recriminaciones. A los pocos días, el empresario y su esposa se fueron a España. La madre de Juan Camilo pasó 2 años encerrada, sumida en una profunda depresión. Quería que alguien le dijera la verdad. ¿Quiénes fueron y por qué? A fines de 2011, Yeli Terrazo
dijo que su hijo pagó muy caro el tomar las decisiones que tomó y que dio su vida luchando contra el narcotráfico. Y las preguntas a esta afirmación eran las mismas. ¿Qué decisión había tomado su hijo que le había costado la vida? Si la investigación concluyó en tiempo récord que había sido un accidente provocado por pilotos inexpertos, ¿por qué su madre declaraba que su hijo había muerto luchando contra el narcotráfico? La muerte, el sino del sexenio, había ingresado a Los Pinos y Felipe Calderón sentía su presencia ominosa, como los espectros de los miles de muertos de su cruzada contra las drogas, que lo seguirán a donde vaya. En tiempos donde todo se paga, ese es el precio, por las traiciones a los fundadores de su partido, entre ellos su padre, al que su rencor sepultó 1000 metros bajo tierra. La traición a los mexicanos y mexicanas, las falsas promesas de su campaña, la convivencia con las mafias, la protección a los corruptos de su gobierno, los pactos espurios, la degradación de su partido y un país ensangrentado y con sus instituciones colapsadas. Una siniestra alianza entre mafia, política y crimen, legado de los 12 años de gobierno de Acción Nacional. Lo colocan junto a su antecesor Vicente Fox, con quien lo hermanaba la máxima de el fin justifica los medios, en el altar de los fraudulentos. A partir del 5 de noviembre de 2008 se inició una campaña sistemática de homenajes, a costa del erario público. Faltaba más. Con el emplazamiento de estatuas de Juan Camilo Mauriño en todos los rincones del país. Un monolito en el lugar donde cayó el Learjet, con luces que se encienden justo a la hora en que el avión se estrelló. Bustos de hierro. Una imagen de cuerpo entero en el Museo de Cera de la Ciudad de México, junto a los héroes de la Revolución. Una fundación en Campeche que administra a su madre y se dedica a los niños. Bulevares, calles y avenidas que llevan su nombre. Menciones permanentes en discursos, lamentos y promesas al difunto e incansables lloraderas en cada universo. Juan Camilo Mauriño Terrazo regresaba convertido en Iván el Santo. Julio Hernández escribió al respecto en su columna de La Jornada lo siguiente: el ensalzamiento del estilo Mauriño de hacer política pretendió reivindicar no solo el historial de Juan Camilo de aprovechar el poder para hacer negocios personales y familiares. Calderón sentenció que son falsedades y calumnias, aunque jurídicamente esté demostrado el tráfico de influencias y el conflicto de intereses, sino que fue más allá, al extremo de convertir al padre del exsecretario en protagonista blanco de historias santas, no solo del duelo familiar, en que todo caso debería mantenerse en el ámbito de lo privado, sino llevándolo también al escenario político, como sucedió cuando se exigió a los panistas que lo tomaran de ejemplo e incluso como acicate para seguir adelante y no claudicar en ese esquema de fusión de lo político con los negocios, que podría resumirse en la frase: la patria es el dinero. Fin de la cita. Ricardo Rocha, en Detrás de las Noticias, declaró lo siguiente: para cubrir ese inmenso hueco de la sospecha, la propaganda oficial se ha prodigado refiriéndose a Mauriño como a un prócer que en solo 3 años de vida pública le cambió el rostro y el destino a la nación. Un auténtico héroe. Aunque los héroes no mueren en accidentes. La retahíla de loas y frases huecas es verdaderamente ofensiva. Fin de la cita. Por su parte, Félix Arredondo escribió su propia opinión en Reporte Índigo, que dice lo siguiente: pocos se explican la razón del mausoleo de luz
que se mandó a construir a la memoria de Juan Camilo Mourinho. Pocos atinan a entender por qué todos los días a las 6:40 de la tarde deberán encenderse poderosas luces para recordar al prócer desconocido. El monumento en cuestión es una rosa de los vientos, de cuyo centro saldrá un haz de luz multicolor que alcanzará 8.000 pies de altura, unos 2.400 metros, casi 400 debajo de donde pasan los aviones que aterrizan diariamente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Las autoridades informan que ya se aseguraron que las espectaculares luces no representarán riesgo alguno para los aviones que se aterrizan y que tienen que sobrevalorar precisamente en ese lugar. Válganos Dios, solo eso nos faltaba, que la luz de Juan Camilo ilumine la vía del cielo. ¿Por qué ese obsesivo homenaje a Juan Camilo? Ni Hidalgo, ni Juárez, ni Morelos, ni siquiera la Virgencita de Guadalupe tiene una llama motiva de este tamaño que todos los días se alce hasta las fronteras del cielo. Fin de la cita. Si el entonces secretario de Gobernación no hubiera muerto en un avión que se estrelló a pocos pasos de Los Pinos, en un país inmerso en una impiadosa guerra contra el narcotráfico, las palabras desmesuradas del mandatario habrían sido provocadas por la ira y el dolor que sentiría frente a la muerte de un hombre clave de su gobierno, quien era además su íntimo amigo. Sin embargo, la realidad, esa que no tiene remedio, demostró con claridad meridiana que todo lo que se dijo en público en esos días, las alusiones directas a la guerra, al narcotráfico y las promesas al difunto de no pactar con los delincuentes y de continuar la lucha, entre comillas, tiene una evidente intención política. Para muchos resultó inquietante que Felipe Calderón hablara de amenazas y que nunca mencionara al ex titular del Asiedo, Luis Santiago Vasconcelos, que estaba amenazado y hacía muy poco que había sobrevivido a 2 atentados y acompañaba a Juan Camilo Mourinho en el vuelo. Que nunca se refería a los otros muertos, a los pasajeros y a los vecinos que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado, el día equivocado. La reacción del gobierno al afirmar que había sido un accidente, que no había rastros de un atentado, aun cuando las investigaciones no habían comenzado, y pese a que el presidente en los 2 primeros discursos había sugerido todo lo contrario, aunado al hecho de que el vocero encargado de transmitir la noticia y la información fuera Luis Telles, secretario de Comunicaciones y Transportes, en lugar del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien debía estar en ese vuelo y suspendió a último momento. Aumentó los malos presagios. Tanto protagonismo del cuestionado secretario de Transportes y tanta insistencia sobre la teoría del accidente no eran normales. Por último, el mecanismo que se montó para transformar a Iván en un santo cruzado que ofrendó su vida luchando sin dobleces contra las mafias acabó de conformar un escenario surrealista e incomprensible. Las palabras de Felipe Calderón en aquellos días, cuando comparó a Iván con el honorable caballero español del siglo XI, no deberían ser analizados por expertos de la comunicación, sino por profesionales de la psiquiatría. Vasconcelos, el otro pasajero ilustre de aquel fatídico vuelo, reveló varias veces que tenía miedo de morir en un atentado y que su familia no pudiera reconocer su cuerpo, que su familia recibiera pedazos de su cuerpo y que nunca estuvieran seguros de si era él. José Luis Santiago Vasconcelos estaba convencido de que moriría en manos del narco, como le confesó a la periodista Lidia Cacho semanas antes del desplome. Su temor alcanzó un nivel máximo en 2005, cuando descubrió que Edgar Villarreal Valdés, alias La Barbie, había planeado asesinarlo. Vasconcelos,
era un lobo de mar y conocía mejor que ninguno las entrañas de la bestia. Había sido titular del área de delincuencia organizada y formado parte de la PGR desde 1993, donde había empezado desde abajo. Llevaba más de 20 años arriesgando el pellejo y fue el hombre que más extradiciones logró en la historia de México. Conocía el inframundo del narcotráfico, sus capos y las relaciones non sanctas de estos con los políticos y funcionarios panistas y priistas. No era un santo, pero a él nadie intentó colocarlo en un falso pedestal. Era un tipo sencillo, con luces y sombras, y tenía enemigos poderosos, algunos lejos y otros junto a él. Nunca tuvo buena relación con Genaro García Luna, de quien conocía los detalles de su prontuario criminal, y tampoco con Felipe Calderón y sus juniors. Con Juan Camilo Mauriño no se llevaba mal, pero tampoco bien. Pertenecían a distintas generaciones. Los que lo conocieron bien lo describen como un tipo sin medias tintas, algo tosco, pero leal. Era uno de los pocos funcionarios en el que podíamos confiar. Me dijo en 2009 Mike Vigil, un ex jefe de la DEA que trabajó con Vasconcelos durante largos años en México. No era extraño. Cuando Vicente Fox tomó la decisión de correr a Vasconcelos en el sexenio anterior, tuvo que dar marcha atrás luego de la intervención del ex embajador Tony Garza, que le dijo que era el único funcionario que tenía buena relación con las agencias de inteligencia. Y Vasconcelos permaneció en su cargo hasta la llegada del nuevo sexenio, cuando renunció. Me enteré por la familia, tomé el primer vuelo a México y me reuní con García Luna, que me dijo que no había sido un atentado. Ese día, en la sala de juntas, me hizo escuchar la grabación completa de la caja negra. Se escuchaban los gritos desesperados, hablaban de turbulencias y rogaban a Dios. Con estos datos me encargué de decirle a su familia cómo murió. Me dijo en 2011 Larry Holyfield, ex jefe de la DEA en México, que lo conocía. Le pregunté si era verdad que su cuerpo había aparecido en el segundo piso de una torre de oficinas. No quiso darme una explicación coherente. El aire acondicionado del restaurante del elegante hotel Brick Hill en Miami, donde estábamos, se tornó gélido. Los que saben aseguran que solo una explosión puede lanzar el cuerpo de un pasajero a un edificio. Otro alto jefe de la DEA en Washington, que trabajó con Vasconcelos, también me manifestó sus sospechas. En México, y allí nada es lo que parece. José Luis estaba muy amenazado. Hay una guerra y no se puede descartar nada. Hay sabotajes muy sofisticados en estos momentos y tenía muchos enemigos. Es una pena, era un cabrón, un gran tipo. Los agentes y jefes de la DEA tenían en Vasconcelos a un colaborador confiable. No les ponía trabas y trabajaba en equipo, limando asperezas de los primeros con los militares. Los miembros del ejército eran los mariscales de la guerra que desde el sexenio anterior y desde tiempos lejanos tenían aceitadas las relaciones con la CIA. Se sabe que la agencia antidrogas vive una guerra silenciosa, a veces no tan silenciosa, con la compañía. Vasconcelos logró construir una relación de amistad con Larry Holyfield, jefe de la DEA en México, y le presentó al general Roberto Aguilar Olivero, jefe de la Oficina Antinarcóticos de la Secretaría de Defensa Nacional, cargo que ocupó durante el sexenio de Vicente Fox. Comían o cenaban en casa de Vasconcelos y rápidamente los lazos de amistad se trasladaron a los negocios. El 2 de mayo de 2005 crearon una empresa en Miami, St. George, dedicada a la seguridad privada y a proyectos ecológicos. El socio mayoritario y presidente era Santiago Vasconcelos, con 204 acciones, mientras que los otros contaban con 198 acciones cada uno. El entonces jefe de la DEA aparece en esta sociedad como vicepresidente y el general Aguilera como tesorero. El 16 de julio de 2008,
Aguilera solicitó su retiro y fuentes de inteligencia militar me aseguraron que lo hizo obligado porque en el área de su responsabilidad hubo fuga de información, lo que frustró la captura del Chapo Guzmán. En sus últimos años, Vasconcelos había vivido a salto de mata, rodeado de escoltas para protegerse de las amenazas de los cárteles que habían puesto precio a su cabeza, ofreciendo entre 2 y 5 millones de dólares. Osiel Cárdenas Guillén planeó ejecutarlo en una emboscada en Tamaulipas. Sicarios de las Fuerzas Especiales de Arturo Beltrán Leiva habían diseñado 2 ataques en su contra. El cártel de Sinaloa lo intentó 2 veces en 2008. Antes de subir al avión, no se sentía en su mejor momento. A sus temores de morir asesinado, se sumaban problemas económicos. Tuvo que desalojar la casa que ocupaba desde enero de 2008 para entregarla al nuevo subprocurador, Juan Miguel Alcántara, y debió regresar a vivir a la misma casa donde se había frustrado uno de los atentados. Además, sufría de insomnio y, como siempre, de diabetes. Lo mantenía ilusionado la relación amorosa que había establecido con la funcionaria de una embajada con la que pensaba casarse. Sin embargo, se sentía abandonado por el Estado al que había servido tantos años. Su hijo, José Ramón, y su fiel secretaria, Ana Lilia Bravo, explicaron que estaba muy decepcionado de 2 colaboradores que lo habían traicionado. Estos eran Fernando Rivera Hernández, exdirector de inteligencia del Asiedo, y Miguel Colorado González, excoordinador técnico del área, quienes siguen bajo proceso judicial por nexos con el cártel de los Beltrán Leiva. Lo mismo que su segundo, Noé Ramírez Mandujano, quien fue detenido el 20 de noviembre de 2008, acusado de recibir 450 millones de pesos del cártel de los Beltrán Leiva. Según testigos protegidos, el narcotráfico se había infiltrado en la dependencia. José Luis Vasconcelos no estaba para defenderse, pero el olfato que lo había salvado de tantas emboscadas le transmitió ese día una señal de alarma. A Lidia Cacho le contó que no estaba en sus planes viajar, pero que Genaro García Luna lo llamó de urgencia para que fuera en su lugar. Un mes antes, en una comida con el periodista Carlos Puig en El Cardenal, le dijo que estaba preocupado, que algo estaba podrido en la PGR. Mira, si estos cabrones se corrompieron, que se los chinguen, pero más vale que tengan los pelos de la burra en la mano y que sea cierto. No solo 3 declaraciones de testigos comprados por los gringos que están a punto de destruir el único aparato que da sustento legal a todo lo que están haciendo en la guerra contra el narcotráfico. Sin el Asiedo, la guerra se queda en puras balas. Semanas después de su muerte comenzó el operativo Limpieza, encabezado por Marisela Morales, quien también acusó al difunto de tener nexos con el narcotráfico. Mauriño y Vasconcelos eran polos opuestos. El primero fue el niño consentido del presidente. El segundo, un paria. La muerte, esa que tanto temía, le llegó como en sus pesadillas. Sus restos, irreconocibles, fueron levantados del segundo piso de un edificio ubicado entre Montes Urales y Monte Pelvoux. Reducidos a una pequeña montaña de cenizas, fueron depositados en el cementerio francés, en una ceremonia sencilla y acompañado de un grupo minúsculo de amigos y familiares. Para el ex zar antidrogas no hubo pompas ni homenajes. Pactos obscuros y negocios. No fue un santo. No se inmoló por la patria ni por los pobres. No era inmaculado ni austero. No ejerció la filantropía, ni tenía méritos intelectuales o científicos. Carecía de información política o militancia social. De su breve pero intenso paso por el calderonato, no queda registro de acciones o decisiones suyas que hayan beneficiado siquiera a una minúscula porción de los millones de mexicanos que viven en la pobreza. No se le conocen donaciones a hospitales públicos ni a albergues de niños huérfanos.
Nunca le importaron las inhumanas condiciones de trabajo a las que están condenados los marineros de los barcos de las empresas contratistas de Pemex. Tampoco le interesaba el medio ambiente. Menos aún se preocupó por neutralizar los terribles daños ecológicos que provocaban y provocan las repetidas tragedias de las plataformas petroleras para la paraestatal, dueño del oro negro que engrosa las cuentas bancarias de funcionarios, burócratas, familiares, amigos, amantes y traficantes, y que paga favores, compra votos y financia campañas políticas. Mientras fungió como diputado y presidió la Comisión de Energía de San Lázaro, no se le conocieron proyectos orientados a ponerle freno a las mafias incrustadas en Pemex desde tiempos añejos. Nadie recuerda que haya sugerido respetar lo que exige la Constitución mexicana. A los capitales extranjeros, que fuera de todo control se roban el patrimonio nacional. Hombre que comprendía a la perfección el valor económico y político del petróleo. Apenas se convirtió en presidente de la Comisión de Energía, se dedicó con ahínco a la noble tarea de acrecentar los negocios del clan familiar, integrado por el Grupo Energético del Sureste GES y Transportes Especializados y Bancar S.A. TEISA, cuyos contratos con la petrolera se triplicaron. Cuando llegó a la Secretaría de Energía, que comandaba su amigo Felipe Calderón, el holding de los Mouriño creció escandalosamente y se extendió desde Campeche hasta Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Aparecieron franquicias de Burger King, Benedetti's Pizza, Church Chicken, Jet Auto Wash, Tortas Locas Hipocampo y Tintorerías Max, mediante los subsidios otorgados por la Secretaría de Economía. Convencido de que la generosidad se demuestra primero en casa, utilizó la varita mágica de los millonarios contratos de obra pública con el gobierno estatal y la Secretaría de Comunicación y Transportes en beneficio de la empresa constructora de la familia Escalante, es decir, de sus suegros. En 2006, las empresas de los Escalante ingresaron a sus arcas 180 millones de pesos y al año siguiente 350 millones, lo que generó protestas de la competencia. En los 2 primeros meses de 2008, Constructora Escalante, Construcciones y Materiales Peninsulares se hicieron con 550 millones de pesos en contratos. La codicia, uno de los 10 pecados capitales, trastocó la virtud de la tribu de los Mouriño. No fue un santo ni fue un héroe. Al contrario, fue un político pragmático y desmesurado que se aprovechó del poder que ostentaba, dando muestras de una voracidad estremecedora. Mintió y pactó con las transfugas y se enriqueció. Desde que fue coordinador de la campaña electoral de 2006, utilizó todos los recursos a su disposición para ganar, haiga sido como haiga sido. Aficionado al espionaje, encontró en el policía Genaro García Luna un aliado perfecto. Además, ambos tenían un tema en común: una estrecha relación con Joaquín El Chapo Guzmán, jefe de jefes del sexenio calderonista. Durante el agobiante periodo de transición y hasta el día de su muerte, Iván utilizó los servicios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y de la Policía Federal para espiar a opositores políticos, competidores de negocios, miembros del gabinete, gobernadores, legisladores y amigos. Nadie quedó a salvo. Una vez instalado en su despacho, fue el responsable de la compra de un sofisticado equipo de micrófonos y cámaras ocultas que se instalaron en Los Pinos para la seguridad del presidente y su familia como pretexto. Un ex asesor de Iván y un militar en funciones me confirmaron que, aunque la tarea recayó formalmente en el Estado Mayor Presidencial y en la Secretaría de Defensa,
El entonces jefe de la oficina de la presidencia tenía un control estricto sobre las grabaciones que se realizaban. La empresa Security Network Systems, que fue elegida sin licitación, tenía su sede en Monterrey y entre sus clientes, además del EMP, se contaban Pemex, el gobierno del estado de Puebla, el Grupo de Acero y el Grupo Vitro. Por el monto de $25 millones se instalaron 100 cámaras de video y micrófonos, varias incluso dentro de las cabañas en que habitaban el presidente y su familia. Esta situación irregular generó desconfianza a Margarita Zavala, quien le comentó a un amigo que la visitó en ese tiempo, y mientras caminaban por el jardín que estaba cansada de no tener vida privada, señalando al pasar las cámaras de la vigilancia. «Me siento como en un Big Brother», dijo molesta. Juan Camilo fue el de la idea y el que contrató a la empresa y los equipos. Aunque después negó y ordenó que se retirasen los que estaban en las áreas privadas, no se hizo así. Estaba obsesionado con el tema, dijo un hombre de la intimidad de Los Pinos. Manuel Espino reveló que también fue víctima de espionaje por parte de Iván, cuando sus relaciones con Felipe estaban a punto de quebrarse en plena campaña. Lo mismo denunció Andrés Manuel López Obrador. Estaba claro que entre Juan Camilo Mauriño y los anacrónicos caciques del tricolor, genios del espionaje estatal y al que los calderonistas denostaban con el cuento de que ellos eran democráticos y éticos, no había diferencias. Todos eran parte del sistema. ¿Por qué es el aplastamiento, el exterminio, la aniquilación? Se trata de aplastar, aniquilar, exterminar, exclamó el obscuro senador panista Jorge Nordhausen González, frente al periodista Álvaro Delgado, luego de que éste le preguntara por qué Juan Camilo se empecinaba en quitarlo de en medio. Hoy es posible considerar esta escena como una instantánea que refleja lo que se escondía detrás de las cámaras del blanquiazul y que desnuda la calidad humana y política de los herederos de Vicente Fox, hombres de círculo íntimo de Felipe Calderón. Ocurrió el 28 de agosto de 2006, en plena etapa de transición. La confrontación feroz entre los dos dirigentes no tenía relación con los valores que predican en público. La militancia panista y los ciudadanos de Campeche fueron testigos azorados de cómo las bandas de uno y otro se trenzaban a golpes de puño y amenazas de muerte en los meses previos al oscuro aterrizaje en Los Pinos. No discutían proyectos políticos o doctrinarios, no estaban distanciados por cuestiones ideológicas, se conocían de Campeche y se detestaban. Tenían intereses en Pemex y competían como perros de pelea por el oro negro. Los dos traficaban influencias. Eran ricos, muy ricos, con las cuentas rebosantes de dinero mal habido. Intelectualmente primitivos. No respetaban la democracia ni sus reglas. Uno era un tamaulipeco tosco y violento, amigo y socio de Guillermo González Calderoni, el desaparecido comandante de la Policía Judicial Federal vinculado a Amado Carrillo Fuentes y Juan García Ábrego, testigo protegido de la DEA, cuya salida a Estados Unidos fue tramitada por la misma agencia y que encontró refugio en Suministros Industriales Carrizales Sixa, la empresa de Nordhausen en Texas. El otro, un madrileño carismático, era guapo, frívolo y superpoderoso. Ojos y oídos del presidente electo. Queda claro quién ganó esa batalla, si bien eso aún no significaba ganar la guerra. Sin embargo, en aquel instante primigenio, representaban la imagen perfecta de dos capos en guerra por el poder y la continuidad de sus tranzas. Entre los amigos de las alegres noches de Iván se destacaba el senador panista Guillermo Anaya, célebre por su honorable parentela. Su hermana había estado casada, algunos dicen que nunca se separó,
con el hermano de Sergio Villarreal el Grande, operador principal de los Beltrán Leiva, además del iracundo senador duranguense Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, amigo del Chapo Guzmán Loera y de Juan José Cardona, el zar de los casinos, investigado en Estados Unidos por la DEA. Otro integrante de la pandilla era el senador priista panista de Campeche, actual presidente nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, alias el Vándalo, fervoroso amante del ron, el whisky y siempre listo para defender sus ideas a golpes de puño, botellazos y patadas. En ese momento se presentaba como operador de Enrique Peña Nieto. Para no sentirse solo en la ciudad de los palacios, Iván colocó en puestos clave del gobierno federal a sus amigos de Campeche y a algunos familiares. A Karim Elías Bobadilla, un amigo de la infancia, lo ubicó como titular del órgano interno de control de Pemex, encargado de revisar las asignaciones para la construcción de plataformas petroleras y otorgar los contratos para las transportadoras de combustibles. Carla Pérez Marrufo, esposa de Bobadilla, fue la coordinadora general de delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, es decir, responsable de controlar el buen funcionamiento de las gasolineras. Alias Bobadilla tenía además la tarea de borrar las huellas de las corruptelas de Oceanografía SADCB, la empresa naviera del temible Amado Yáñez Osuna, socio de los hijos de Marta Sahagún y de su hermano menor Memo Sahagún. Limpiar evidencias que pudieran exponer a los retoños de doña Marta y a ella eran la orden. Recuerdo a uno de ellos, el mayor, Manuel alias el Cebollón, el que me entabló una demanda por daño moral y que sin ponerse colorado le dijo al juez con el rostro compungido: soy pobre, no tengo carro, no tengo departamentos en el exterior, no tengo reloj de marca, no tengo lana. En ese momento me había llegado la información de que Manuel Briviesca, el pobre, había adquirido un lujoso departamento en Houston, en las exclusivas Fort Leaf Towers, a donde viajaba con sus hermanos mientras preparaba su exilio, temeroso de la llegada del nuevo sexenio. Pero la protección de los anteriores inquilinos de Los Pinos fue uno de los puntos del pacto realizado entre Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, durante la transición que permitiría al último instalarse en el poder. Traje de asbesto para Vicente Fox, Marta Sahagún y la sombría prole. Juan Camilo Mauriño era conocedor de este acuerdo no escrito de impunidad, pero poco y nada le importaba. La vida era puro pragmatismo. A finales de 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la administración pública, tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público. En ese año opté por cosechar lo más valioso que una persona puede obtener: la satisfacción por el servicio al país y a los demás, dijo Juan Camilo Mauriño. Sin embargo, al mismo tiempo que proclamaba la transparencia en sus acciones públicas y juraba que en 1997, cuando se lanzó a la política, había renunciado a las acciones de las 80 empresas de su familia, luego que se demostró que no era así, continuó protegiendo los millonarios negocios que los Briviesca y su madre tenían con Pemex a través de Oceanografía. Negocios criminales que venían del foxismo y crecieron escandalosamente durante el gobierno de las manos limpias. Con el conocimiento de Felipe Calderón, la naviera entregó dinero a la campaña del michoacano y que, solo en los 3 primeros años, obtuvo contratos por el valor de 9,000 millones de pesos. Experto en operar al límite, como en una ruleta rusa, y en defensa de los postulados de la guerra, santa de su jefe, amigo y confidente, Juan Camilo Mauriño se acercó al inframundo de las mafias,
ese territorio barroso de los malvados que en público juraba combatir, pero a los que en la oscuridad propuso un pacto. El jefe de jefes. Retrato de una burguesía sin alma. Juan Camilo Mauriño amaba el dinero, la buena vida y el poder, o, mejor dicho, la impunidad que le daba tener tanto poder. No fue un santo, ni tampoco el villano de la historia, solo el encargado de incentivar al monstruo que habita en las entrañas de la clase política desde siempre. La concepción mafiosa de las relaciones interpersonales, aplicada a todos los rubros de la vida, con el aval de su íntimo amigo y jefe, Felipe Calderón. En este caso, más al estilo de Leonardo Sciascia que al de Mario Puzo. Un poder mafiosi que Iván consolidó a través de una conjunción perfecta: familia, negocios y política. Aquello que también retrató el periodista Alan Reading en su libro Vecinos distantes, cuando definió la corrupción como el aceite que lubrica la maquinaria del gobierno y el pegamento que mantiene firmes las alianzas políticas. En esa obra pública en 1984, Reading se refería a las tribus del PRI, que por entonces manejaban el país como un feudo. Ahora, en pleno siglo XXI, pareciera que poco o nada ha cambiado, a tal punto que miles de mexicanos desesperanzados y hastiados de 12 años de panismo creen que todo tiempo pasado fue mejor y que más vale malo conocido que bueno por conocer. Devoto de sí mismo, Juan Camilo fue un militante de los antros de moda. Sus aficiones eran las mujeres, los carros de lujo y los viajes a España, más precisamente a Galicia, donde su familia tiene fincas y múltiples empresas, y donde su padre es el mandamás del Celta de Vigo. Mientras fue el amo del sexenio, mantuvo rigurosamente esas costumbres. Era el número 2 del poder, en realidad, pero la mayoría de las veces el número 1. Madrileño criado en México, aunque su nacionalidad nunca estuvo clara, economista graduado de la Universidad de Tampa en Florida, su biografía oficial señala que fue el segundo retoño del matrimonio formado por María de los Ángeles Terrazo Blanco, dama de fuerte carácter, y Manuel Carlos Mauriño Atanés, un gallego sagaz para los negocios y las relaciones públicas, quien transmitió a sus hijos la pasión por el dinero. Antes de convertirse en los amos de Campeche, los Mauriño tenían problemas económicos. Arribaron a México en 1978 para trabajar en las empresas de los padres de María de los Ángeles. Previamente a la emigración, don Carlos, como le gusta que lo llamen, con el acento puesto en el don, se había desempeñado como auxiliar administrativo de la agencia de viajes Amado y había sido jefe en la fábrica metalúrgica Río Miño, vendedor de accesorios para automóviles y gerente de una fábrica de armas. También había trabajado en Nautrónica S.A., la empresa estadounidense de equipamientos marítimos. Cuando esta última entró en problemas de liquidez, se largó a conquistar América, y vaya que sí lo logró. Además de Juan Camilo, el matrimonio tenía otros 2 hijos: Carlos, el primogénito y actual manager del imperio económico familiar, y María de los Ángeles. En 1996, cuando Iván fue víctima de un extraño secuestro en su casa de Campeche, su padre ya era un hombre rico, dueño de 5 gasolineras, 4 equipos de transporte, una distribuidora de diésel marino y otro de aceites. Los encapuchados que lo sorprendieron en el jardín y se lo llevaron sabían lo que querían. La fecha exacta, los motivos del plagio y el monto que se pagó permanecen en las penumbras. Yeli Terrazo dice que esa fue la única vez que su hijo pasó hambre. Atado y con los ojos vendados a oscuras, sin alimentos y con cucarachas que le caminaban encima, fue muy duro para él.
relató a los periodistas locales después de la liberación de su hijo. Grabaciones de un interrogatorio entre Juan Camilo y un policía, publicadas por la periodista Anabel Hernández, indican que el móvil habría sido una venganza por deudas impagas de su padre. Las sospechas cayeron en el gobernador de Campeche, el priista Abelardo Carrillo Zavala. Era sabido que don Carlos era el testaferro del mandatario, como lo probó tiempo después una investigación de la revista Proceso. Se dicen muchas cosas. En un estado como Campeche, esa amistad generó muchas suspicacias. El gobernador no impidió el desarrollo de las empresas de mi padre, pero tampoco fue su aliado, declaró Carlos Mauriño Terrazo a la revista Expansión en 2000.